Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Quiero saludarles en este día 22 de febrero y quiero compartir con ustedes un poco acerca de la lectura de hoy del tiempo con Dios. El título de esta lectura tiene por nombre El parámetro de la elección de Dios. Indudablemente que se refiere a que Dios elige y obviamente que aquí a través de esta lectura nos muestra lo que llama la atención a Dios del corazón del hombre. Es decir, atractivo de nosotros, si es que así se le pueda llamar, que le llama la atención a Dios y por lo cual él a través de ello nos usaría para algo especial. La lectura comienza en el capítulo 16, versos 1 al 13 del libro primero de Samuel. Acuérdate que estamos leyendo acerca de la historia de Saúl y hemos estado viendo cómo Saúl ha ido poco a poco cayendo de la gracia de Dios. Digo, la última lectura, fue muy fuerte porque Samuel le dice, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y nunca más, dice, volvió a ver a Saúl. Es decir, Samuel jamás volvió a ver a Saúl después de tener un momento muy difícil. Samuel se fue y sufrió porque realmente Saúl había sido especial para el profeta. Entonces, en el verso 1 de la lectura de hoy dice, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Isaí al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Entonces lo primero que el Señor le habla es que tiene que darle vuelta a la página, ¿sí? Esto me recuerda cómo a veces nosotros, y lo traslado al pastorado, por ejemplo, nosotros cuando estamos pastoreando una iglesia, es muy doloroso cuando vemos que alguien falla, cuando alguien abandona el camino de Dios, cuando alguien decide irse al pecado, toma decisiones que abiertamente están en contra de Dios y abandona la iglesia, y esto crea un dolor en los líderes, en toda la iglesia y sobre todo en los pastores, ¿no? Entonces, es obvio que Samuel está triste por todo esto, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya deja de estar triste porque yo ya he desechado a Saúl. Él ya no será el rey, así es que aunque ahorita siga funcionando como rey, ya no será. Y por lo tanto, te pido que te levantes, llenes tu cuerno de aceite y que vayas a Belén, porque ahí hay una familia. Hay un hombre llamado Isaí que tiene varios hijos y uno de ellos es el que yo escogeré para que sea rey. Y bueno, es lo que estamos leyendo aquí, ¿verdad? Samuel obedeció al mandato de Dios, llegó a Belén, la gente le preguntó que si iba en son de paz. Samuel solamente dijo, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, purifíquense y acompáñenme a participar en este sacrificio. Luego Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, después de que los purificó, bueno, dice que los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Probablemente, no lo dice aquí, pero probablemente el profeta lo vio muy alto, lo vio muy fuerte, y era un guerrero, era un soldado, diríamos así, y entonces pensó en Saúl, y de alguna manera, como Saúl era muy alto, lo dice la Biblia, vio a Eliab y dijo, no, pues seguramente este es, ¿no? Pero el Señor inmediatamente le dice, y no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Estas palabras que el Señor le dice a Samuel, indudablemente que van en contra de Samuel, de su actitud. Inmediatamente el primer reprendido es Samuel. Pero sin embargo, tenemos que reconocer que en este punto todos nos parecemos mucho a Samuel. ¿No lo crees?
nos parecemos mucho a él porque nos dejamos llevar por las apariencias. En más de una vez nos dejamos llevar por las apariencias y Samuel vio la estatura de este varón Eliab y dijo, no, pues seguramente este es. Y el Señor le dice, es que tú te fijas en lo externo, pero yo no veo eso. Yo me fijo en el corazón y por eso la enseñanza de hoy se llama el parámetro de la elección de Dios. ¿Sí? Es muy importante esa parte. Y luego en el versículo 8 dice, entonces Isaí llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó, tampoco, ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samá, pero Samuel dijo, no, tampoco es. Entonces después presentó a Samuel, Isaí le presentó 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Y finalmente le preguntó, ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Isaí. Ahora quiero decirte algo. Muchas veces nosotros como padres, no sé cómo, subestimamos la capacidad de nuestros hijos. No es la enseñanza de hoy. Pero como que Isaí, al saber que Samuel venía a adorar al Señor y venía a hacer un ungimiento, le presentó lo mejor que tenía, según él. ¿Sí? Le presentó lo mejor. Y eso cuidado, porque a muchos nos pasa que llegamos a pensar que no, le vemos un perfil a un hijo, le vemos otro perfil al otro. No, este pinta para bueno, este va a ser bueno, esta va a ser no sé qué. Y aquel va muy mal en la escuela, ¿verdad? Seguido lo andan reprobando y de repente lo veo pensativo. Yo creo que no creo, ¿eh? Probablemente, y empezamos nosotros a estereotipar a nuestros hijos y eso es muy peligroso. Empezamos como que a marcarlos y peor aún cuando soltamos con nuestra boca palabras hirientes diciendo, pues no creo, papá, quiero ser astronauta. No, híjole, ¿verdad? Como que a veces decimos, no, pues si tú llegas a ser astronauta, entonces yo me voy a sacar 20 millones de dólares en la lotería, ¿verdad? Y empezamos nosotros a actuar de una manera que no debiera ser. Entonces Isaí le presentó lo mejor, pero entonces Samuel le dijo, ¿no tienes más hijos? Porque qué raro, ¿verdad? Que el Señor me manda aquí a tu casa, me dice que uno de tus hijos, ya pasaron todos y ninguno, entonces qué raro, o se confundió Dios o algo me estás ocultando tú, ¿verdad? Y bueno, vemos aquí el corazón de Isaí, en donde dice, bueno, falta el más pequeño. Pero es que se está cuidando las ovejas. Manda a buscarlo, dice Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Entonces Isaí lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es, así que levántate y conságralo como rey. Probablemente Samuel se quedó así como pensativo, no lo dice la palabra, pero al ver que era un muchacho demasiado jovencito, era agradable, era sencillo, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Muy agradable, era bien parecido, dice la palabra, de alguna forma como que lo vio muy noble, ¿no? Y no lo dice la palabra, pero probablemente Samuel dijo, híjole, no, pero como bueno, pues si tú dices, ¿verdad? Pues lo voy a consagrar. Y volvemos a lo mismo, debemos tener mucho cuidado de no menospreciar. A nosotros como pastores jamás debemos menospreciar a la gente que llega y que quiere servir. Nunca debemos pensar, no, pues no creo que sirva para esto, ¿no? Nosotros siempre debemos confiar en el Señor y darle el voto de confianza al servidor. Y así los papás con los hijos y los hermanos mayores con los hermanos menores. Debemos tener esa actitud de bendecir y de tener confianza como la tuvo el Señor en David, ¿no? A través de Samuel. Entonces Samuel se queda totalmente perplejo, pero obedece la voz de Dios. Y dice la palabra que después de que Samuel ungió con aceite a David, a partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de David. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Es probable que haya causado confusión en los hermanos de David. Eso es obvio, ¿verdad? Pero cuando Dios determina los tiempos, cuando Dios llama, hay que hacer caso al llamado de Dios.
Si no lo hacemos, cuidado, ¿sí? Hay que hacer caso al llamado de Dios. Dios nos llama, Señor, aquí estoy, como lo dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Así es que David llegó, fue ungido y esto pues causó conmoción probablemente en la familia, pero todos guardaron silencio porque ante la palabra de Dios no se puede uno revelar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí están. ¿Cuáles son los parámetros de Dios? ¿Cuáles son los parámetros de Dios? Bueno, pues aquí vemos claramente que uno de los parámetros es ver el corazón, ver la sencillez, ver la obediencia, la disposición. Tal vez no ver a esa persona tan atractiva, fuerte, ¿verdad? Como que de repente cuando se nos habla de un rey o de un guerrero, no, hombre, pensamos así, ¿no? Pero no, el Señor usa a cualquiera cualquiera, lo digo con mucho respeto y entre comillas, cuando cualquiera está dispuesto a arrodillarse delante de Él y adorarle y decirle, Señor, aquí estoy. Que Dios te bendiga.